No, acetilcolina, señores. Acetilcolina. ¿Sí? Ahora fíjense lo que va a pasar. Dale un clic más. La bolita va ¿dónde? Al órgano blanco, aquí. ¿Sí? Es decir, a la vejiga, al colon, donde tenga que ir. ¿Está bien? Y ahí se habla de otra sinapsis. Y para esa otra sinapsis, ¿cuál es el neurotransmisor? No, la noradrenalina es en el simpático. Acetilcolina también, señores. Acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que neuroquímicamente el parasimpático solo usa un neurotransmisor. Acetilcolina aquí y acetilcolina allá. ¿Está bien? A diferencia de ¿quién? Del simpático, que utiliza ¿qué? Acetilcolina aquí o aquí y luego noradrenalina. Y de ahí que se habla de dos tipos de receptores. Los que son receptores de la acetilcolina se conoce con el nombre de receptores colinérgicos. ¿Por qué colinérgicos? Porque reciben a la acetilcolina. Aquí entonces el sistema nervioso, no es sistema nervioso, el componente simpático tiene dos receptores diferentes. El primer receptor se llama colinérgico. ¿Por qué? Porque recibe en su primera sinapsis a la acetilcolina. Y el segundo se llama adrenérgico, porque recibe a la noradrenalina. En cambio allá, mi receptor solo es colinérgico, porque recibe en la primera y en la segunda sinapsis, ¿a quién? A la acetilcolina. ¿Hasta aquí estoy bien? Sí. Ya. Falta. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de la diferencia neuroquímica, eso está bien, pero hay algo que no hemos dicho de la diferencia anatómica. Solo hemos dicho que el simpático nace de la médula cervical C8 o T1 hasta la L2 y que de allá va hacia la cadena simpática o a los ganglios prevertebrales y de ahí al órgano blando. ¿Está bien? Pero hay algo que yo voy a marcar aquí y que se tienen que fijar. Ese algo es estas líneas. Aquí hay unas líneas. Aquí. ¿Está bien? Estas líneas reciben un nombre. Se llaman fibras preganglionares. ¿Por qué preganglionares? Porque están antes de los ganglios. ¿Está bien? No importa si es paravertebral o prevertebral. Fibras preganglionares. ¿Cómo son las fibras preganglionares del simpático? Cortas. Y las fibras postganglionares largas. ¿Está bien? La preganglionar es corta. ¿Por qué? Porque sale de la médula espinal y ahí sí está. ¿Quién está ahí? La cadena simpática o los ganglios prevertebrales. ¿Estoy bien? De allá, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que dirigirse, por favor, al órgano blanco, digamos estómago. ¿Sí? Esta de acá se llama fibra postganglionar. Entonces, hay fibra pre y postganglionar en los dos. Pero ¿cómo es en el simpático? La preganglionar es corta y la postganglionar larga. A diferencia de esto, fíjense, la preganglionar, aquí estaba la bola, ¿no ven? La preganglionar es larga, ¿estoy bien? Y la postganglionar es corta. Esa también es una diferencia anatómica. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las diferencias que existen entre simpático y parasimpático desde el punto de vista anatómico? Primero, su origen, de C8 o T1 a L2, y luego que las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Listo. ¿Y cómo es en el parasimpático? Al revés. La preganglionar es larga y la postganglionar es corta. ¿Y dónde nace? Tallo cerebral arriba, médula sacra abajo. S2, S3, S4. ¿Estamos bien? ¿Listo? Ahora vayamos a ver otra vez esto. Va a aparecer otro. Vamos, uno más. ¿Por qué les estoy mostrando esta imagen? En esta imagen yo veo una vértebra, veo hacia atrás el conducto raquídeo y veo tres membranas, meninges. Dura madre, aracnoides, pia madre. ¿Estoy bien? Y luego la hermosa médula. La médula tiene las raíces nerviosas llamadas nervios raquídeos.
Y nosotros tenemos aquí la raíz motora. Esta es la raíz motora, esta. Y la de atrás es la raíz sensitiva. La raíz motora, miren, se conecta rápidamente ¿con quién? Con la cadena simpática. ¿Por qué se llama la cadena simpática ganglios paravertebrales? Porque se localiza a los lados del cuerpo vertebral. ¿Estoy bien? En cambio, los prevertebrales están aquí adelante, aquí, así. Sobre todo a nivel abdominal, ahí están. ¿Está bien? Entonces no importa si sinapsa allá o sinapsa aquí, porque eso depende de la estructura a inervar. Muy bien, dame la siguiente, por favor. Ya. Como ya saben esta parte, ahora lo vamos a hacer más rápido. Componente simpático. Su origen, dale un clic, mi amor. Su origen, uno más. Su origen, una más. Médula. De la médula, su primera conexión. Dame una más. Cadena simpática. Neurotransmisor, acetilcolina. Por lo tanto, sus receptores colinérgicos. ¿Estoy bien? Sí. Muy bien. Sigue, dale un clic más. Sabemos que puede ir a la cadena simpática o a estos ganglios prevertebrales. Dame la siguiente. Fibras postganglionares, ¿no ven? Largas. ¿A dónde va a hacer sinapsis? A los órganos diana o blanco, ¿sí? Allá, ¿qué tipo de neurotransmisor? Noradrenalina. Correcto, por lo tanto, receptores adrenérgicos, que después nos vamos a complicar. Listo. Ahora dame del otro lado. Fíjense que sale de sus orígenes y se van a distribuir en su fibra preganglionar, que es muy larga, y luego se estaciona ahí. ¿Qué tipo de neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina, primera sinapsis, y de allá continúa, dame un clic más, hacia el órgano blanco, una segunda sinapsis. Neurotransmisor, acetilcolina. Listo, receptor colinérgico aquí, y aquí es mixto. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, esta parte es bien importante, porque si yo ya la entiendo, para nosotros es fácil comprender cómo usa los fármacos. Si es un medicamento que va a bloquear al receptor colinérgico, por ejemplo, ¿qué entiendo yo cuando el fármaco bloquea al receptor colinérgico? Dame la siguiente, amor. Ya. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque cuando nosotros hablamos del componente simpático, decimos que el simpático viene a inervar iris, ¿no ven? ¿Se acuerdan del iris? El iris tiene dos músculos especiales, tiene los músculos dilatadores de la pupila y tiene los músculos constrictores de la pupila. Entonces, ¿qué les muestra este dibujito? Este dibujito les muestra globo ocular, atrás retina y obviamente un circuito a nivel de tallo cerebral. Esto es mesencéfalo y hay una estrella verde ahí. Esa estrella verde, una vez que se activa, el simpático, por favor, va a ir hacia la médula espinal, va a bajar por, esto es mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y va a llegar a la médula. Porque a la médula, tiene que buscar la médula cervical C7, porque a esa altura encuentra un ganglio. ¿Sí? ¿Dónde está mi ganglio? Aquí está mi ganglio. Mi ganglio es el primer ganglio de la cadena simpática, con quien tiene que conectarse. ¿Para qué? Para que de allá se dirija al iris. ¿Para qué al iris? Porque esta activación simpática es el que produce midriasis. Dame la siguiente, amor. El estímulo va por el tallo cerebral, médula, interconecta con el ganglio y ¿a dónde tiene que llegar? Iris. Iris. ¿Y qué produce en el iris? Si es activación simpática, tiene que generar midriasis. Ustedes están rotando actualmente en diferentes centros en los que están haciendo semiología y ustedes van a describir al reflejo fotomotor. Cayo, ayúdenme. ¿Qué es el reflejo fotomotor? ¿Para qué sirve el reflejo fotomotor? Para saber si la pupila está dilatada. Para saber si la pupila está dilatada. Usted va a escuchar un cierto término. Dice ojos, primero, dice reflejo fotomotor presente, pupilas isocóricas. ¿Qué quiere decir eso? Iso es igual, mismo tamaño quiere decir. Entonces usted utiliza su linterna y al alumbrar al ojo, lo primero que usted tiene es reacción parasimpática y luego reacción simpática y luego parasimpática y luego simpática.
O sea, tiene que haber un juego del reflejo fotomotor. ¿Ven? Meiosis y midriasis. En este caso, la obtención de todo esto es midriasis. Siempre tenemos que tener pupilas isocóricas, siempre. Porque hay ocasiones en las que puede existir pupilas anisocóricas, una midriática y la otra miótica. Eso traduce, por favor, una lesión del sistema nervioso central. Fundamentalmente, se habla de una hemorragia. Hay un tipo de hemorragia a nivel cerebral y el paciente está con desmayo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente desmayado, fuera de ver vía aérea, por favor, obstrucción, circulación, que les han enseñado los primeros auxilios, es importante ver cómo está la fotorreactividad. Si existe fotorreactividad, indica que el sistema nervioso está sano y el paciente no debería estar inconsciente. ¿Está bien? Pero si el paciente está inconsciente y la fotorreactividad es lenta, traduce que ese sistema nervioso ha sufrido algún daño. Peor aún, si yo tengo pupilas anisocóricas, o sea, chulla, uno grande y uno chiquitito, uno midriático y uno miótico. ¿Está bien? Por el otro lado, tengo pupilas, las dos pupilas mióticas, así, mióticas, como puntitos, intoxicación por drogas. Hay que pensar en morfina, cocaína, marihuana y demás. Claro que depende de la dosis. Nosotros no lo manejamos, lo maneja el toxicólogo del hospital. ¿Sí? Pupila isocórica, yo digo intoxicación. Algo le pasó, ¿qué? No sé, habría que ver el olor cerca de la boca, muchas cosas, antecedentes, y con esto más o menos saber. Pero generalmente hay que hacer un lavado gástrico ya. El toxicólogo viene, toma la muestra y si tiene experiencia por el olor o algo así, vierte el antídoto que considere en este caso profesional. ¿Está bien? ¿Qué pasa por el otro lado? Puedo tener pupilas midriáticas y de repente puede tratarse también de intoxicación por fármacos, que qué sé yo, tal vez el paciente quería suicidarse, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, el hecho de que estén midriáticas o mióticas nunca es bueno, significa intoxicación de ese sistema. ¿Cuándo es más grave? Cuando yo veo al sistema nervioso, por favor, que está anisocórico. Ojo, tengo un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico, no sé cuánto tiempo está inconsciente. Veo midriasis, la midriasis es peor que la miosis. Vean cadáveres, cómo están sus pupilas. Midriáticas, midriáticas. Entonces, es peor ver midriasis sostenida que ver miosis. Hay que tratar de revertir, hay que ver que algo le pasó a este sistema nervioso. Ustedes van a escuchar decir que los ojos son el reflejo del alma, ¿no ven? Es el reflejo del sistema nervioso. Si hay fotorreactividad, ese sistema está funcionando como tiene que funcionar. Pero si algo le pasó, ese sistema empieza a mostrar alteraciones en el reflejo fotomotor con alteraciones tanto de miosis o midriasis. ¿Se entiende? Desde esa perspectiva es importante. Dame la siguiente, por favor. Esto es lo que hemos hablado hace rato. Simpático. Fibra preganglionar, corta. Fibra postganglionar, primera sinapsis, acetilcolina, segunda sinapsis, listo. Parasimpático, fibra preganglionar, larga. Primera sinapsis, acetilcolina. fibra postganglionar, Corta. órgano blanco, acetilcolina, listo. Eso es. La siguiente, por favor. Esto solamente resume lo que ya hemos dicho. Esto es de la médula, estamos hablando del simpático. Fíjense, una vez que sale, dale clic, amor. Una vez que sale de las astas anteriores, dale clic, fibra preganglionar. Obviamente hacia donde termina el rojito, ¿no ve? Hasta aquí, que sería la cadena simpática para nosotros. O en algún defecto, no la cadena, sino los ganglios prevertebrales. Y a partir de aquí sale esta cosa de color negra, que vendría a ser la fibra postganglionar. ¿Sí? Dame la siguiente. La siguiente. Ahí van a ver la preganglionar roja y la postganglionar negra. A ver, dale. Sale de la médula y se va a dirigir a la cadena simpática, pero va a pasar porque tiene que ir al ganglio prevertebral. ¿Se acuerdan? Primera sinapsis, acetilcolina. Dame la siguiente. Fibra postganglionar. ¿Sí? ¿Está bien? Hacia el órgano blanco. ¿Se acuerdan? Solo es para sistematizar esa. Dame la siguiente. Listo. Cuando trabajamos sobre el sistema nervioso autónomo, el componente parasimpático, ustedes van a ir viendo que está en relación con ciertos pares craneales que son vegetativos. El primer par vegetativo es considerado el tercer par craneal.
es motor casi en su exclusividad, pero se le pega una fibra, y esa fibra es la que le da la acción vegetativa de un núcleo que por lo menos en anatomía han trabajado conmigo, llamado Edinger-Westphal, que les era difícil pronunciar, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. ¿A dónde va el motor ocular común? Porque el tercer par craneal es motor ocular común. ¿Dónde nace? Primero mesencéfalo. ¿A dónde se dirige? Iris. ¿Para qué va al iris? Para que la inervación parasimpática genere miosis. ¿Está bien? Dame la siguiente, por favor. Ahí, la siguiente. Aparece el facial, si no me equivoco. A ver. El facial. Es un par craneal mixto también. ¿Sí? Este par craneal inerva la sensibilidad visceral de la cabeza y también inerva varios elementos como las glándulas. ¿Qué glándulas, por si acaso? La glándula lagrimal, por si acaso. A ver. Dame la siguiente. Sale, va a su ganglio y de su ganglio donde corresponde, ya sabemos. Siguiente. Van a aparecer otros que corresponden al noveno par craneal, glosofaringio, también vegetativo, ¿sí? Y recién vamos a aparecer con el vago. Una más. Una más. Otro glosofaringio. El glosofaringio va a inervar las glándulas, ¿sí? Salivales, igual que el vago, ¿no? Porque el vago también las inerva. Muy bien. ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque aquí está retina, ¿sí? Este es mi reflejo fotomotor. Aquí hay una luz, mi lámpara. Esa luz tiene que ser captada por la retina. ¿Estoy bien? Y a través de la retina tiene que ser introducido por el nervio óptico y el quiasma óptico hasta llegar ¿dónde? Al mesencéfalo. ¿Por qué llega al mesencéfalo? Porque busca un núcleo. Aquí está. ¿Cómo se llama? Núcleo de Edinger-Westphal. ¿Cuál es la importancia de este núcleo? Núcleo vegetativo para el funcionamiento de la miosis. Es así como hay miosis. Dale la secuencia, miren. Se conecta con el Edinger-Westphal. ¿Y qué pasa? Del Edinger-Westphal, sale y tiene que ir al ganglio, porque es parasimpático, ¿se acuerdan? Y del ganglio, ¿a dónde va a dar uno más? Al iris. ¿Y qué es lo que produce en el iris? Miosis. Hace rato me preguntaban, ¿por qué cuando le alumbramos con la luz generamos miosis? Porque el circuito es directo y es un circuito chiquitito. Entra la luz por tu ojo, pasa a tu nervio óptico, quiasma, mesencéfalo y el estímulo es devuelto a través del Edinger-Westphal, ¿está bien? Hacia el iris. Y en el iris, miosis. Es lo primero que se genera. Pero luego que hay miosis, ¿qué sucede? Midriasis. Se activa la cadena simpática que hemos visto hace rato y obviamente es un circuito que tarda más. Siempre van a ver en el reflejo fotomotor, primero acción parasimpática, siempre. Primero miosis y luego midriasis. Primero miosis y luego midriasis. Eso es la fotoreactividad. Dame la siguiente. Finalmente, del que más vamos a hablar es del vago, porque el vago se llama cardio-neumo-gastroentérico, ¿no ven? ¿Sí? No solamente inerva cabeza, por favor, inerva meninges, vasos, por todo lado inerva todo. Baja hasta el intestino delgado, ¿no es cierto? Para inervar. Entonces, dame la primera, por favor. Baja y se conecta con su ganglio, ya sabemos. Una más. Y de su ganglio aparece aparato respiratorio. Otra más. Aparato, fundamentalmente corazón, plexo cardíaco, ¿se acuerdan? Una más. Una más. Todo lo que es el aparato gastrointestinal, ¿sí? Esófago, estómago, no se olviden, ¿sí? ¿Qué más? Intestino delgado, intestino grueso, seguir por favor. No se olviden riñón, pero hemos dicho riñón, no glándula suprarrenal. La suprarrenal es exclusiva del simpático, ¿sí? Y una vez que termina ya, aquí la médula sacra, dale. La médula sacra va a ir a inervar la parte distal del aparato digestivo y en el génito urinario, sobre todo en el sexo masculino. Los caballeros tienen inervación a nivel de órganos genitales gracias al S3 y S4. ¿Qué quiero decir con esto? Los caballeros, ¿por qué tienen erección en el pene? ¿Por qué tienen eyaculación? Gracias, por favor, a la activación del sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Porque si no, el pene no estaría nunca en erección y obviamente no habría eyaculación. Igual a orgasmo, ¿verdad? Y eso tiene un fenómeno también.
En su momento, cuando han trabajado genitales, han aprendido cuál es el mecanismo fisiológico, y no sé si en fisiología tuvieron la oportunidad de hablar de esto, porque hay diferencias muy marcadas entre la mujer y el hombre desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto? El varón es más visual, la mujer es más táctil, la mujer necesita mayor percepción, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa para que haya erección? Porque normalmente el pene está flácido, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Tiene que existir una contracción muscular en los músculos de la raíz del pene. Estamos hablando del isquio cavernoso, del bulbo esponjoso. ¿Quién hace que se contraiga? Parasimpático. ¿Cuándo? Ante un estímulo. Y por lo tanto ese pene se va parando. ¿Por qué se va parando? Porque evito el drenaje venoso. Es como que ponerle un torniquete. La sangre se acumula en el pene y tiene que ir a algún lado esa sangre. ¿A dónde va? A los órganos eréctiles del pene. Cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, ¿no ve? Y es por esta razón que el pene se erecta, dándonos obviamente la erección y como consecuencia después la eyaculación. ¿Sabes? Claro que el estímulo debe continuar, claro que sí. Tiene que continuar. ¿Para qué? Para que obviamente se alcance lo que se quiera alcanzar, que es un orgasmo. ¿Está bien? Entonces, todo eso es estimulación parasimpática. ¿Y por qué les comento esto? Alguna vez yo tuve un paciente con poliomielitis, ¿sí? Ya de 50 años, y estábamos trabajando con fisioterapia y el terapeuta me dice lo siguiente: doctora, disculpe, termina la sesión el paciente y viene a recogerla a su hija de más o menos 20 y tantos años. Y me dice el fisioterapeuta: doctora, ¿es su hija? Sí, le digo, y me dice, pero su achacadita. ¿Eso qué quiere decir? Que no es su hija biológica, según lo que él pensaba. Y le digo, ¿y por qué piensas eso? ¿Y saben lo que me contesta? Me dice, lo que pasa es que si no puede mover miembros inferiores, ¿cómo puede tener una erección? Erección igual a eyaculación igual a un bebé, ¿no ven? Pero no es lo mismo. Esto es músculo esquelético, ¿no ven? Es músculo esquelético y esto está manejado por las astas anteriores de la médula. Genital masculino está manejado por sistema nervioso autónomo, sobre todo las que vienen a nivel sacro, S2 y S3. Así que cuando tengan erecciones y orgasmos es porque el sistema nervioso autónomo está sano. ¿Ven? Listo, la siguiente. Finalmente, hay alguien que supervisa a este sistema nervioso autónomo. Y este sistema, por favor, que supervisa al componente simpático y parasimpático se llama hipotálamo. ¿Quién es el hipotálamo? Señores, aquí están el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura diencefálica, localizado debajo y adelante del tálamo, muy próximo a lo que es la hipófisis o la glándula pituitaria. Tiene muchas relaciones con eso, ¿no ven? ¿Qué es lo que pasa? Que esta estructura es tan importante que va determinando los niveles en nuestro cuerpo para ver si el simpático o el parasimpático se activa. Entonces tenemos a alguien que supervisa la acción del simpático y parasimpático y ese alguien se llama hipotálamo. ¿Está bien? El hipotálamo es una estructura diencefálica y esta estructura es muy importante porque el hipotálamo tiene el centro termorregulador en su seno, tiene varios núcleos responsables de la producción de muchas hormonas y de muchas cosas. El hipotálamo es parte del sistema límbico, controla lo que es el amor, ¿sí? Emociones y todo esto, controla la sed, hormona vasopresina o antidiurética, controla la producción de oxitocina, generación de trabajo de parto. O sea, el hipotálamo, para ser una estructura tan pequeña, es una estructura muy compleja y fíjense que no solo hace eso, además había sabido manejar el sistema nervioso autónomo, es decir, componente simpático, componente parasimpático. Por eso dice, este recibe los impulsos sensoriales de las funciones viscerales y cambios de temperatura y concentraciones diversas que hay en la sangre. Hay hipoglicemia, activa un sistema para que se vaya regulando, en este caso, los niveles de azúcar para que el paciente no tenga, digamos, una hipoglicemia. Dame la siguiente. Finalmente, ya voy a terminar. Hemos hablado de dos neurotransmisores llamados acetilcolina y noradrenalina. La pregunta es, ¿la acetilcolina quién la produce? La producen las neuronas, señores, en el soma neuronal. ¿Pero a través de qué lo producen? De dos sustratos, que se llaman los sustratos. Acetil-CoA más colina, igual a acetilcolina. Pero ahí tiene que haber una enzima. ¿Qué se llama la enzima? Colinoacetilcolina.
acetiltransferasa. Todo lo que termine en asa, proteína catalizadora, igual a enzima. Pero hay alguien que regula la vida media de la acetilcolina, y ese alguien se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es el suegro. ¿Cómo es el suegro? Yo soy la hija, ¿ya? Yo soy la acetilcolina. Y adaclisa es mi receptor colinérgico, ¿no ve? Porque yo soy acetilcolina. Pues yo quiero estar con ella todo el tiempo, mi novio, ¿no ve? Quiero estar con ella, pero no me deja. ¿Quién no me deja? La acetilcolinesterasa. O sea, mi papá, el suegro, ¿ves? Ya está con el novio, fuera. Porque cuando yo estoy mucho tiempo con mi receptor, él viene y dice, acetilcolina, no te pases, hay que degradarte. Y la acetilcolinesterasa me divide en dos compuestos, colina más acetato, que son recaptados y se pierde la acción de la acetilcolina. ¿Está bien? Vamos a la siguiente. Hemos dicho que los receptores colinérgicos son receptores de la acetilcolina. Hasta aquí estamos muy bien. Pero los receptores colinérgicos son de dos tipos. Receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, que están en diferentes lugares. Los muscarínicos son de tres tipos: M1, M2, M3. Por lo tanto, ¿dónde están los receptores muscarínicos? En muchos lugares. Sistema nervioso, corazón, músculo liso, glándulas exócrinas, en muchos lugares. Los que son en poca cantidad son los nicotínicos, que son tal vez uno de los que más nosotros utilizamos. Dame la siguiente. Receptores nicotínicos. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? Señores, se van a encontrar fundamentalmente en la placa motora. ¿Qué es placa motora? La unión de un nervio con un músculo esquelético. Aquí es donde actúa ¿quién? Toxina botulínica. ¿Qué es la toxina botulínica? El Botox. Ahí tengo que ir a cirugía plástica porque mis partes de gallo ya se están notando. Y el doctor me ha dicho que la toxina me va a costar más o menos unos $800. Sí. La toxina botulínica por cada ampolla vale 4.000 bolivianos. Estamos hablando entre 500 a $600. Y yo creo que el cirujano plástico te va a cobrar 150 o 200 de su tratamiento. ¿Está bien? Por lo tanto, cada 6 meses te pones la toxina botulínica en los dos lados y sin cirugía rejuveneces, ¿no ven? ¿Cómo actúa la toxina botulínica? Bloquea el receptor nicotínico. ¿Dónde? A nivel de la placa motora. Así es como funciona. ¿Cuánto tiempo dura? 6 meses. Cada 6 meses. Claro, si tienes plata para gastar 600, 600, $1.000, por lo menos en Bolivia cuesta así, no sea así. ¿Es más caro? Háganse aquí, entonces, los que quieran. Bueno, en Bolivia cuesta así. Ya. ¿Y dónde más encontramos nicotínicos? En otros lugares más, pero lo más importante es la placa motora, que es lo que me interesa. Y con esta voy a terminar, dame una más. Finalmente deben recordar que la adrenalina, noradrenalina, dopamina son catecolaminas producidas en la glándula suprarrenal a partir de un sustrato de aminoácido que es la tirosina. Tirosina origina dopa, el dopa dopamina, la dopamina noradrenalina y la noradrenalina, al fin, adrenalina. Ya, me voy a quedar ahí nomás porque no voy a profundizar. Voy a profundizar después de nuestro clase de hoy. ¿Listo? Esto después les voy a pasar. Por que se atira pela mal? Doutora? La parte general, nada más. Doutora, o que é aquilo mal? Sei MAO, ¿aquí? Yeah. MAO, monoaminoxidasa, es una enzima. Decíamos que a la acetilcolina la inactiva una enzima. Y esa enzima se llama acetilcolinesterasa, ¿no ve? El suegro, ¿está bien? ¿Quién la inactiva? A la adrenalina, la MAO, monoaminooxidasa. ¿Ya? Monoaminooxidasa.